Buenas tardes. Les había prometido un curso sobre la moral concreta. La moral no abstracta, ya vimos los peligros que tenía. Y hoy vamos a llegar a una cierta concreción mayor y que es de mucho relieve y mucha importancia en el estudio de los problemas de la moralidad. Vamos a hablar de vigencias, sociedad e historia. Ha habido durante mucho tiempo una muy generalizada y data ya desde los griegos a describir las formas de vida en cierto modo casi como especies, como si fuesen especies, un poco parecido a como se hace con las especies animales. Es decir, que cada especie, si ustedes miran en un diccionario, ¿no? Diccionario, un nombre siempre me interesa mucho el tipo de definición que tienen las diferentes realidades en los diccionarios. Si ustedes miran un objeto ideal, encuentran una definición. Por ejemplo, triángulo, o cono, o coseno, en fin. Si buscan ustedes, en cambio, una realidad concreta, por ejemplo, un árbol o un animal, encuentran ustedes una descripción. Si buscan ustedes un nombre propio, lo que encuentran es una historia, una biografía, es decir, una historia. Es decir, se decía, por ejemplo, tales pueblos hacen tales cosas, como se dice que tales animales tienen tal forma, tal tamaño, viven en un medio determinado, son arborícolas, o son aves, o son animales de tierra, etcétera. Se alimentan de tal o cual manera, tienen respiración por branquias o por pulmones. Es decir, se dice qué cosas hacen. Tienen unas ciertas propiedades que se pueden describir. Pues bien, cuando se hablaba de los pueblos, se decía algo muy parecido. Es decir, tienen tales creencias, tales usos, tales costumbres, tienen tal tipo de conductas, y se contaba con que eso era lo propio de los pueblos. Es decir, la idea fundamental es que las cosas son así. Y eso naturalmente explica lo que las personas, concretamente las personas individuales que pertenecen a esos pueblos, hacen. Y entonces no se cuestiona su moralidad. Es decir, se piensa que hay una moralidad dentro de esos supuestos. Es decir, un pueblo que tiene tal repertorio de usos, costumbres, creencias, etcétera, está compuesto de personas que tienen una conducta que se ajusta a eso o no. Es decir, que puede tener una moralidad o una inmoralidad dentro de ese conjunto, dentro de esos supuestos que se dan por válidos y en principio por lo menos inmodificables. Si ustedes leen, por ejemplo, a los viajeros griegos, pues es una manera como explican cómo son los pueblos que conocen, que visitan, ¿no? Ahora, luego después aparece algo que es distinto, que es la conciencia histórica, que ha aparecido muy lentamente y que por supuesto ha tenido retrocesos y además se ha aplicado a pueblos, a unos pueblos y a otros no. Es evidente que ese tratamiento diríamos, casi descriptivo de los pueblos se ha mantenido durante mucho tiempo para muchos pueblos que parecían que no tenían historia, o evidentemente era más difícil de determinar, o por ejemplo, había la impresión de que muchos pueblos tenían una forma de ser permanente. Claro, lo que pasa es que a lo mejor, pues, el cambio de la forma de un remo, o a veces de la decoración de un remo, o el uso de un tipo de red diferente, o la construcción de un tipo de chozas, por ejemplo, cónicas, a partir de cierto momento, eso era quizá el equivalente de, no sé, de las cruzadas o del Renacimiento o del protestantismo en Europa. Es decir, eran cambios
para los cuales no había una óptica adecuada. Eran, por supuesto, cambios no muy perceptibles al ojo exterior. Por ejemplo, en los pueblos africanos, el que se baile, el baile tiene una fundación en pueblos africanos fundamental, ¿no? El que se baile con otro ritmo, o tal vez con otro instrumento que no distinguimos, con otro tipo de tam-tam, por ejemplo. Puede ser el equivalente de la diferencia que hay entre el calvinismo y el luteranismo, digamos, ¿no? O entre el románico y el gótico. Pero eso no es muy perceptible y además, evidentemente, tiene un ritmo lento. Y eso produce una impresión de ahistoricidad, que es falsa. El hombre histórico, evidentemente, y los pueblos que nos parecen más o menos primitivos, también lo son. De otra manera, con otros supuestos, a otro ritmo, lo que parece relevante es distinto, recae sobre otros aspectos que nos parecen a nosotros indiferentes y que no percibimos. Piensen ustedes, por ejemplo, a mí me hizo una impresión muy curiosa cuando estuve la primera vez en el Cuzco. Hay una iglesia preciosa con unos muros incaicos y después luego una construcción española encima. Y había unos frescos, habían pintado allí, y había unos cuadros que hablaban de la herética pravedad y aparecían nombres como Lutero, Ecolampadio, recuerdo Ecolampadio. Yo pensaba, ¿qué le puede decir a un quechua o a una aymara del Cuzco a 3.300 metros de altitud en mitad de los Andes? Ecolampadio. ¿Y qué es la herética pravedad? Es evidente, por ejemplo, todas las diferencias que pueden ser tan importantes para un teólogo, para un hombre de esta cultura y de esta situación vital, quiere decir algo, puede tener algún sentido para él, ¿no? Evidentemente los españoles que tenían en conjunto buen criterio, el que hizo lo del Ecolampadio tenía un poco de formación profesional, pero ustedes saben, por ejemplo, que la Inquisición no se aplicaba a los indios, no tenía aplicación sobre los indios, pensaban que, en fin, estaban fuera de la cuestión, fuera de los asuntos que discutía la Inquisición o que examinaba. Ha sido muy lenta, por tanto, digo, la aparición de esa conciencia histórica y se ha aplicado solamente a cierto tipo de países y no a otros. Eso me parece muy importante. Pero cuando se consolida, entonces cambia esa interpretación descriptiva y, diríamos, naturalista de los pueblos. Y entonces lo que parece decisivo es el tiempo, la época. Eso explica todo. Y entonces, justamente, el criterio de la moralidad, les decía a ustedes antes, en esa visión descriptiva y naturalista, en definitiva, se considera que esas formas son morales, son igualmente morales, únicamente es moral o inmoral dentro de esos supuestos, lo que puede discrepar de las normas establecidas. Pues bien, cuando se aplica lo del tiempo, el tiempo aparece como la gran justificación. Yo tengo en la memoria, no sé por qué, unos versos de un poeta que no sé quién era, y probablemente muy malo, del siglo XIX, de esa corriente que hubo en el siglo pasado de presentar una imagen favorable de don Pedro I de Castilla, don Pedro el Cruel, o a veces decían el justiciero. Y recuerdo que los versos, me acuerdo muy bien de ellos, son 4 versos. Dice, liviano y antojadizo mató, asesinó cruel, mas por Dios, que no fue él, fue su tiempo quien lo hizo. Ven ustedes la absolución de la conducta de una persona porque no fue él, fue su tiempo quien lo hizo. Es el tiempo, es la época. La época justifica. En unas épocas se hace esto, entonces no es responsable el individuo. Es el caso extremo que recuerdo, son 4 versos, pero la formulación es de una agudeza extremada, ¿no? La justificación por el tiempo. Piensen ustedes, por ejemplo, que ha habido una enorme cantidad de formas de conducta o de instituciones que han parecido morales, que han parecido muy bien. Por ejemplo, los sacrificios humanos. Bueno, han parecido no ya bien, sino obligados y meritorios. Piensen ustedes cómo horrorizaban, por ejemplo, a los españoles en México. Cuando Bernal Díaz del Castillo, que era hombre muy valiente, que corría los peligros y no le importaba mucho que lo mataran de un flechazo, de un mazazo, en fin, pero lo que le hacía, le
repugnaba era que lo pudieran hacer prisionero, llevarlo a una pirámide, abrirle el pecho con un cuchillo de obsidiana y sacarle el corazón y que rodara luego por la pirámide la sangre y su cuerpo. Dice, a eso le temía, a esa fea muerte, dice Bernal Díaz del Castillo, que era de Medina del Campo. Tenía otros criterios, pero dentro de los supuestos de los aztecas, bueno, eso parecía incluso no ya lícito, sino lo debido. La esclavitud, que ha tenido una vigencia inmensa, y todavía la tiene en algunas partes, no ha pasado del todo. La Inquisición, la tortura judicial, las penas severísimas, por ejemplo, en Inglaterra, hasta comienzos del siglo XIX, se ahorcaba por un robo pequeñísimo, ¿no? Cosa que nos parecería ahora monstruosa. La reducción de la mujer a una situación subordinada. Todo esto se ha hecho y se sigue haciendo en muchas partes, ¿no? Y esto se pone en la cuenta del tiempo. Es el tiempo, es la época. Piensa usted en la caza de brujas, por ejemplo. Las brujas en Europa se ha estado ahorcando y quemando brujas. En Alemania hasta 1780, poco más o menos, ¿no? En un número de cientos en España muy poquito, la verdad, muy poco. Nunca se ha creído mucho en brujas en España, no les ha hecho caso. La Inquisición no se ocupaba de ellas. Pero en otros sitios sí, sobre todo entre Inglaterra, Francia, Suiza, Alemania, había habido unas escabechinas de brujas pavorosas desde la Edad Media hasta finales casi del siglo XVIII. Como ven ustedes, el tiempo ha explicado muchas cosas y esto ha sido un mecanismo que ha funcionado de un modo enérgico. Bueno, cuando algo pasa en el mundo y cuando pasa sobre todo con tanta extensión y con tanta intensidad, no se puede desechar enteramente. Es decir, estas actitudes de justificar por la descripción de los pueblos como naturaleza o bien por el tiempo, por la época, no nos parece admisible, pero hay que preguntarse si no tienen alguna justificación parcial, por supuesto parcial. Porque la vida humana, y esto es lo que nos interesaba aquí hoy, se realiza dentro de circunstancias sociales e históricas muy determinadas y que son condicionantes. Esto sin duda ninguna. Es decir, que nosotros vivamos en el siglo XX y en Europa, y concretamente en España, esto evidentemente nos condiciona en muchos sentidos. Esto es cierto. La cuestión es si esos factores son determinantes. Esto es otra cosa. Condicionantes, sí. Determinantes. Está por ver. Es como cuando se habla de otro tipo de cosas, de factores, por ejemplo, psíquicos, evidentemente, o psicofísicos. Evidentemente nuestro organismo no es el que una persona le funcione el hígado mejor o peor, o tenga, pues, no sé, los riñones en buen funcionamiento, o respire con facilidad o con dificultad, o tenga artrosis, yo qué sé, todo esto condiciona la conducta. O el tener un carácter determinado. Hay gente que tiene un carácter que en cierto modo condiciona su actividad y su conducta. Pero ¿la determina? No la determina. El repertorio de creencias, que es lo más importante. Las creencias tampoco son homogéneas. Hay ciertas creencias básicas. Las creencias básicas, para el que está en ellas, son la realidad misma. No se distinguen de la realidad. Bueno, piensen ustedes en las más básicas de las, por ejemplo, que hay suelo, y que el suelo es firme, que el suelo es seguro. Por eso el terremoto es algo que altera tanto. El terremoto supone que nos falla una creencia básica, absolutamente básica, milenaria, que es que el suelo es lo sólido, que el suelo es lo seguro, lo estable. Eso de que el suelo se ponga a moverse y ya se abra, y esto no se puede admitir, ¿no? El agua sí se mueve y el mar ha sido siempre considerado como algo fascinante y peligroso y misterioso, pero el suelo no. Es una creencia básica, la creencia de que hay aire,
que hay aire y que el aire es respirable. Hay ciertas creencias básicas que, repito, se toman como la misma realidad. Piensen ustedes que en ciertos medios, por ejemplo, la impresión de seguridad en las sociedades, ¿no? Es evidente, por ejemplo, en los países que se llamaban civilizados ya no se emplea esa distinción oportuna entre salvajes, bárbaros y civilizados. Habría que revisarla, pero volver a ella. Pero, en fin, en los países que se llamaban civilizados se estaba en la creencia de que, bueno, uno podía circular y que tenía su... Esto se ha alterado bastante. Ustedes saben que ahora es muy improbable que las personas, por lo menos en las ciudades grandes y en otras que no son grandes, estén seguras. Lo cual, evidentemente, hace que esa creencia haya entrado en crisis. Es una creencia que no es sólida, que no está plenamente vigente, lo cual significa un cambio extraordinario. Yo, por ejemplo, he conocido los Estados Unidos en una época, no en tiempo de Washington, bastante después, ¿verdad? Pero en fin, hace 40 y tantos años, en que la gente no cerraba la puerta, normalmente, no se cerraba la puerta. La gente no cerraba los coches. Yo recuerdo una vez en un restaurante, llegamos a varias personas, había una profesora francesa y vi que cerraba su coche. Se lo comenté y dijo, sí, no he perdido el reflejo europeo, me dijo. Pero nadie lo cerraba. Yo recuerdo en la casa en que yo, cuando yo enseñaba en la Universidad de Yale, en la casa de al lado, tenían un cartel puesto en la puerta que decía, no llame, la puerta está abierta. No solamente estaba abierta, sino que ponían no llame. ¿Por qué? Tenían niños, no, temían que los despertara el timbre. Temían más que a un intruso a que el niño se despertara, a los niños. Bueno, ahora se cierran las puertas. ¿Y cómo? Y en algunos sitios hay, yo qué sé, hasta con blindajes y yo qué sé qué cosas. Lo cual significa, evidentemente, un cambio muy profundo de la sociedad, de la manera de sentirse en ella. Por tanto, la creencia es... Piensen ustedes que ha habido muchas sociedades en las cuales el hombre ha ido normalmente armado, ¿no? Porque sin armas se sentía inerme. La palabra inerme no la aplicamos, yo les aseguro que no llevo ningún revólver ni nada parecido, pero no me siento inerme, no se me ocurría decir esto, pero el que no llevaba un arma en muchas sociedades se sentía completamente inerme, porque estaba a merced de cualquiera. Ven ustedes cómo son ciertas creencias que algunas son universales, humanas, simplemente como lo del suelo, el aire, otras no, otras tienen un carácter social, pero son enormemente sólidas. Ahora, hay otras creencias que son secundarias, son marginales, no son básicas, y pueden estar debilitadas. Es decir, las creencias pueden tener pleno vigor o pueden estar debilitadas, pueden ir perdiendo su imperio. Se está en una creencia con cierta vacilación, se rebajan, por ejemplo, a ser opiniones. Pueden ser opiniones dominantes, opiniones aceptadas, no son fundamentalmente creencias. Es decir, las creencias tienen una jerarquía en dos sentidos. En el sentido de que son unas básicas, las más importantes, y otras no. Y otra en el sentido de que tienen un estado diferente. Es decir, el estado credencial varía. Las hay incipientes, las hay que tienen pleno vigor, las hay declinantes, las hay que se han evaporado o se están evaporando. Ustedes piensen, para no buscar muy lejos, piensen ustedes, por ejemplo, en las creencias que parecían muy sólidas en España hace unos cuantos decenios, en el espacio de nuestras vidas. Bueno, tenemos la impresión de que estaban, como dice el giro español, prendidas con alfileres. No han resistido al soplo u otro. Y como ven ustedes, estaban en un estado no de pleno vigor, no de plena vigencia. Por otra parte, hay conflictos entre las creencias, que pueden tener diverso origen, pero pueden entrar en conflicto.
Esto es una situación humana enormemente importante, el que se está en una creencia y en otra que entran en conflicto. Y entonces, evidentemente, esto provoca una situación de inseguridad, de perplejidad. El hombre no sabe bien a qué atenerse, porque no deja de creer en dos creencias, sí, pero que entran en conflicto, no son fácilmente conciliables. Entonces puede haber una que domine resueltamente, entonces tal vez la otra se va a debilitar o se va a disipar o se va a relegar del todo. Otras veces no, otras veces queda un estado como de ambigüedad. Y entonces, por ejemplo, ¿qué diría yo? Cabe a veces afectan al mismo campo. Supongan ustedes, por ejemplo, dos creencias que afectan, ¿qué diría yo?, a la vida política. Bueno, pero puede ocurrir que no es esto. Una afecta a la vida política y otra afecta a la vida personal, por ejemplo, a la vida familiar, a la vida sentimental. Y entonces la persona no sabe muy bien a qué carta quedarse. Una persona, por ejemplo, que tiene está en una creencia de la bondad de una posición política determinada, sin embargo, esto choca con su manera de entender la vida familiar o la vida personal. Y entonces el conflicto es menos claro, porque no se plantea en el mismo plano, sino en dos distintos. Es decir, la cuestión es esa, que sin dejar de ser creídas, las varias creencias obligan al individuo a optar, a decidir. Es decir, más allá de un automatismo. El automatismo no se da muchas veces. Cuando una creencia es plenamente imperante, o es de esas básicas, repito, que parecen la realidad misma, hay un cierto automatismo. Pero tan pronto como se debilitan o sobreviene el conflicto entre ellas, el automatismo desaparece. Y entonces hay algo nuevo, entra en escena una instancia diferente. Es lo que solemos llamar conciencia. Fíjense, la palabra conciencia es muy complicada. Es conscientia. Pero se distingue, hay dos sentidos. Ustedes saben, por ejemplo, en español se dice conciencia o se dice consciencia. Esta palabra se emplea menos, pero se empleaba en un sentido más, diríamos, de conocimiento. Se decía consciencia. Por ejemplo, una persona que tenía un desmayo, se dice está inconsciente. Inconsciente, no inconsciente. Unamuno sí lo decía siempre, porque no le gustaba la S esa, pero bueno, pero en general se diría está inconsciente y no inconsciente, un estado de inconsciencia. En cambio, cuando se habla de conciencia, se propende a pensar en lo que se llama conciencia moral. Cuando decimos, por ejemplo, de un hombre que no tiene conciencia, no queremos decir que está inconsciente, sino que no tiene un criterio moral, por lo menos un criterio moral claro y estable. Cuando decimos de alguien que es concienzudo, es que hace las cosas a conciencia. Como ven ustedes, no son dos palabras enteramente equívocas, no son unívocas. Aristóteles hubiera dicho que son analógicas. Pero esa conciencia puede estar en pugna con ciertas creencias o con ciertos usos. Y ahí interviene decisivamente en el juicio moral. Es decir, hay unos usos, hay unas vigencias, hay unas creencias. Sí, pero el hombre tal vez encuentra que aquello que prescriben o aquello que autorizan no está bien. Es decir, eso es lo que llamamos precisamente la conciencia. Y esto es lo que, en cierto modo, regula la conducta. Es decir, como ven ustedes, acabo de reconocer muy ampliamente lo que son las presiones sociales, las presiones históricas,
pero son condicionantes, no determinantes. El hombre siente que eso tal vez no está bien, o resueltamente, claramente no está bien. No se justifica, no es aceptable. Y entonces ahí, como ven ustedes, funciona el individuo como tal, funciona la persona como tal. Y esto puede ocurrir, lo cual prueba que no son determinantes. El hombre no está determinado por las presiones sociales o históricas, por el país a que pertenece, por el tiempo en que vive, la época en que vive. Todo eso sí, es evidentemente, es un condicionante muy fuerte, en algunos casos muy fuerte. Y hay que contar con ello. Y en gran parte determina muchas conductas, o porque parecen plausibles, porque sí parece que están bien, o que son aceptables, o no se tiene cuestión de ellas, o parecen relativamente indiferentes. Ustedes piensen, por ejemplo, en ese tipo que son las costumbres, ese tipo de uso que se llama la costumbre. Bueno, cada uno tiene sus costumbres y parece que son relativamente indiferentes, ¿no? Y por tanto se adaptan. Ese giro, por ejemplo, donde fueres, haz lo que vieres. Por ejemplo, bueno, si uno está en otro lugar, en otro país, pues se adapta a las costumbres, ¿no? Por ejemplo, de comer a otras horas, de comer otro tipo de alimentos, de tener otro tipo de cortesía o de... Esto parece secundario, parece que no afecta sustancialmente a la conducta y entonces, evidentemente, se puede uno plegar a la presión social. Ahora, se puede llegar naturalmente a extremos en que esto ya parezca, y ahí intervendría eso que suele llamarse la conciencia. Esto remite a un problema más general, que es el problema de las vigencias. Las vigencias en general. Las vigencias tienen su origen en la sociedad, tienen vigor, es lo que quiere decir la palabra vigencia. Como saben ustedes, la palabra es de origen jurídico. Ortega la extendió y le dio un sentido mayor, más amplio, pero normalmente se dice una ley vigente. Una ley vigente es una ley que está en vigor, que tiene vigor. Una ley, la ley de las partidas, una ley antigua, no tiene vigor, no es vigente, no es una ley vigente. Una ley francesa no es vigente en España, o una ley española no es vigente en Francia, es decir, no tiene vigor. Es formalmente una ley, tiene una estructura de ley, pero le falta la vigencia. Ahora, el origen de las vigencias es un origen social, es la sociedad como tal, y por tanto algo impersonal, es la sociedad la que ejerce esa presión sobre el individuo. Ahora, ¿qué es lo decisivo de las vigencias? Lo decisivo es que hay que contar con ellas. Si ustedes quieren preguntarse si algo es vigente o no, pregúntense si tienen que contar con ello. Supongan ustedes que les dicen ustedes qué opinan del vegetarianismo, por ejemplo. Pues ustedes pueden decir muy bien, pues no opino nada. No opino nada. No sé si es bueno, si es malo, me es indiferente, no tomo posición. ¿Qué quiere decir eso? Que no es vigente. No es vigente. Pero si en cambio les hablan ustedes del fútbol, lo encuentran ustedes por todas partes, está en la sopa. Si ustedes toman un taxi, evidentemente el taxista tiene puesta la radio y están hablando de fútbol, invariablemente. Si ustedes ponen la televisión, aparece o bien un campo de juego con los jugadores, o aparece alguien que está haciendo declaraciones sobre los árbitros o sobre quién va a ganar la próxima liga o por lo que sea. Si ustedes abren un periódico, encuentran que hay un número de páginas mayor que sobre ningún otro asunto dedicadas al fútbol. Es decir, es vigente. Naturalmente que es vigente. Y ustedes tienen que tomar posición, tienen ustedes que tomarlo en cuenta para saltar esas páginas, para devorarlas, para comprar periódicos dedicados exclusivamente a eso, para buscar celosamente los programas de televisión en que a veces yo recuerdo una vez vi en el periódico, porque no asistía a ello, claro, eran 13 horas seguidas de fútbol, había 13 horas. Me quedé atónito, pero esto es vigencia. Es un ejemplo inofensivo de lo que es vigencia.
hay que contar con ellas. Y por tanto hay que tomar posición. No se puede uno desentender, como respecto del vegetarianismo. Pues ve, que sé, no sé nada, no me interesa, no tengo opinión. Ahora, ¿cómo se puede uno reaccionar a las vigencias? De muchas maneras. Esto sí. Se pueden aceptar, se puede uno adherir a ellas, se puede uno solidarizar con ellas y formar parte de lo que les da vigor, lo que les da poder. Se puede discrepar de ellas, más o menos, se pueden rechazar resueltamente, se pueden resistir. Como ven ustedes, hay una pluralidad. Si ustedes hicieran una enumeración de vigencias sociales que existen en nuestra sociedad y se preguntan cuál es su posición respecto de ellas, verán ustedes cómo hay todas estas variedades. Algunas veces están ustedes muy conformes, les parece muy bien y tienen incluso entusiasmo por esas vigencias. Otras veces, no sé, las evitan, las eluden, se resisten en la medida de lo posible. A veces las rechazan frontalmente. Les parecen inaceptables. Cuando se trata de cosas graves, viene la situación, por ejemplo, en Alemania se ha discutido mucho sobre qué pasaba, si los alemanes sabían o no sabían lo que eran los campos de concentración y las cámaras de gas y bueno, qué pasaba, si lo sabían o si no lo sabían o si no lo querían saber o si reaccionaban de alguna manera más o menos activa o por lo menos de opinión. Como ven ustedes, sería apasionante hacer un estudio veraz. Lo problemático sería la veracidad, pero bueno, de las posiciones determinadas que se podían tomar y que se tomaron, de hecho, frente a eso, ¿no? Esto es un asunto grave. En otros casos las cosas son menos dramáticas, son menos graves, pero las posibilidades están abiertas, están totalmente abiertas y se pueden tener muchas diferentes posibilidades. Pero esto quiere decir que, dada la presión, que es muy existente, que no se puede negar, hay libertad frente a las vigencias. Claro. Esto es lo decisivo. Por tanto, yo preguntaba, ¿las cosas que condicionan la vida humana la determinan? Hay que decir resueltamente, no la determinan, la condicionan y por eso tengo que contar con ellas. Claro que nos condicionan. Todo aquello con lo cual yo tengo que contar me condiciona, porque me obliga por lo pronto a atender a eso, me obliga a eso, a tomar posición, a seguir, a aceptar o a discrepar o a resistir. Y eso naturalmente me condiciona. Mi vida está condicionada por todas esas presiones de las vigencias frente a las cuales tomo posición. Ahora, no me determinan. No me determinan porque esa posición la tomo yo. Y tampoco me puedo, por tanto, escudar en las vigencias. Es decir, la forma de enunciado de las vigencias es el sé. El sé quiere decir sé. Esto se hace, se dice, se piensa, se cree. Uno hace, uno piensa. ¿Quién es el impersonal? Nadie particular. El on francés, on pense, on croit, on fait. On es homme. On se escribe ON nada más, pero se deriva de homme, hombre. En alemán se dice man con minúscula y con una N solo, pero naturalmente procede de man, hombre. Man sagt, man denkt, man macht. Heidegger ha hecho estudios sobre el man muy importantes, ¿no? Como ven ustedes, es lo humano impersonal, lo humano despersonalizado. Eso es lo que se hace, se piensa, se cree, etc. Pero claro, insisto en que lo capital es los diferentes grados de vigor. Cuando las vigencias son muy fuertes, la resistencia requiere un gran esfuerzo,
un gran esfuerzo. Y a veces tiene que ser heroico. En el límite los esfuerzos pueden ser heroicos. Pero naturalmente son posibles. Otras veces no son tan enérgicas, no obligan de tal manera, es decir, dejan un margen mayor, se pueden resistir. ¿Cómo? Normalmente apoyándose en otras vigencias. Recuerden ustedes que les hablaba de que hay una pluralidad de vigencias, por supuesto, pero que estas más o menos entran o pueden entrar en conflicto. Yo me puedo apoyar en otras vigencias que tienen vigor para resistir a las que me parecen indeseables o inaceptables. Este es el juego real de la vida humana. Como ven ustedes, estamos en esta lección descendiendo a una concreción de la vida humana tal como es, tal como funciona. No se trata de una especie de normas abstractas y universales. No. Estamos viendo cómo se comporta el hombre en cada caso, en virtud de las presiones que encuentra y de cómo se puede, en cierto modo, resistir a ellas, apoyándose, por ejemplo, en otras. Ustedes piensen, por ejemplo, que una disposición política obliga, evidentemente. El derecho es una vigencia sumamente fuerte que obliga, ¿no? Pero supongan ustedes que esa vigencia entra en conflicto con otra, por ejemplo, de carácter moral o del punto de vista de la falsedad, entra en conflicto con la verdad, una verdad que parece evidente y justificable. Entonces se pueden apoyar en esa vigencia para resistir a esa vigencia que parece inaceptable. Dirán ustedes, pero eso no se hace mucho, ¿no? No se hace mucho. Y eso crea un estado de inmoralidad. Fíjense ustedes que en la medida en que se pudiera medir la moralidad, no es nada fácil. Así como ese concepto que yo uso a veces de la felicidad media de una sociedad es bastante difícil de determinar. Y si se hiciera con detalles se encontraría con sorpresas, ¿no? A veces pueblos que parecen muy infelices son bastante felices. Yo recuerdo que cuando estuve en la India hace muchos años, resumí mi impresión diciéndole a unos amigos, en inglés, por supuesto, porque yo no sabía ninguna lengua india y sigo sin saberlas, les dije, unlucky but happy, que podríamos traducir infortunado pero feliz. La India es en conjunto, un conjunto de su país bastante unlucky, bastante infortunado, y sin embargo, en muchos sentidos se vive una impresión de felicidad que no se encuentra en otros sitios. Esto es un concepto ese de felicidad media. Pues bien, si se pudiera intentar medir lo que podríamos llamar la moralidad media de una sociedad, el nivel de moralidad, diríamos, quizá con más rigor, veríamos cómo depende en gran parte de la actitud que los individuos toman respecto de las vigencias, en qué medida las aceptan. No es que yo crea que es bueno resistir a ellas, no. Si las vigencias son valiosas, hay que apoyarlas, con entusiasmo incluso, ¿no? Pero si la reacción de los individuos distingue, matiza, aprueba o rechaza, apoya o resiste y frena, si esto se hace de un modo normal, es una sociedad sana, es una sociedad colectivamente moral. Si no se hace, se produce una desmoralización. Fíjense ustedes que en esto actúa muchas veces una especie de doble plano, de doble visión. Porque yo pienso, hay mucha gente que tiene opiniones rectas, o aceptablemente rectas. Tiene, diríamos, un juicio moral bastante aceptable, bastante certero. Le parece bien lo que está bien y le parece mal lo que está mal. Sí, pero no hace nada más que eso. Y deja que se haga lo malo, o lo hace inertemente, no con gana, un poco
a contrapelo, video meliora provoco, deteriora sequor, veo lo mejor y lo apruebo, pero sigo lo peor. Esta es una cosa, es un viejo verso latino que tiene vigencia, sí que tiene vigencia, yo creo que permanente. Y eso mide, en cierto modo, el estado de la moralidad de una sociedad, o de una época, de una sociedad en una época determinada, claro, ¿no? Si ustedes tomaran, por ejemplo, ¿qué diría yo? La sociedad española, que ha tenido tantos cambios, verían ustedes como el estado de la moralidad era enormemente variable. Piensen ustedes, por ejemplo, una experiencia que muchos hemos vivido, otros por fortuna no, es la guerra civil. Una de las cosas que pasaron fue que hubo personas que se dejaron llevar por vigencias que eran monstruosas, pero que eran vigentes. Yo he oído decir a personas de cierto nivel y de refinamiento y de pretensiones morales en las dos zonas, o personas de las dos zonas, diciendo aquí lo malo es que se ha matado demasiado poco. Esto yo lo he oído decir, no me lo ha contado nadie, ¿no? Bueno, ¿qué quiere decir? Quiere decir que esas vigencias habían avasallado a la persona, a su conciencia, a su sentido moral, les habían hecho doblegarse a unas vigencias que eran enormemente fuertes y que entrañaban, claro, amenazas y graves peligros. Claro que sí. Pero es un caso muy claro, un caso extremo, pero lo aduzco porque ha sido un caso vivido y lo he comprobado y no era muy infrecuente, realmente. Pero claro, pero la libertad quedaba. Evidentemente el que no quería no se plegaba. El que creía que aquello era inaceptable lo consideraba inaceptable. Y hacía activamente lo que podía, a veces no mucho, a veces sí. Ha habido gentes que han hecho mucho, otros no han hecho tanto, pero por lo menos tenían el juicio claro, el juicio moral, la repulsa moral, la tenían clara. Lo que me parece importante es eso del juego de las vigencias, el apoyo en unas para resistirse a otras. Lo que pasa es que aceptar las vigencias suele ser cómodo. Es cómodo y con gran frecuencia trae cuenta. Esto es. Y entonces, evidentemente, hay, diríamos, un impulso hacia la aceptación más o menos dócil de las vigencias. Resistirlas siempre tiene malas consecuencias, mayores o menores, a veces muy graves, otras veces no, otras veces menores, pero evidentemente ciertas malas consecuencias. Pero yo creo que es fundamental no ocuparse mucho de que las cosas tengan malas consecuencias. Eso me parece, como criterio moral me parece decisivo. Muchas veces se consiente. Ahí el consentimiento me parece otro concepto que hay que usar también para entender la vida humana. Se consiente a la presión de vigencias que repugnan, pero que son superables, que se pueden vencer. Y sin embargo se consiente a ellas. Es curioso, ese concepto de consentir, se consiente a las tentaciones de todo tipo. Hay gente que consiente al mal humor. Ustedes piensan que mucha gente está siempre de mal humor, ¿no? Y es destemplada. ¿Por qué? Porque consiente a ello. Podría, evidentemente, refrenar su mal humor, reducirlo a sus límites mínimos. Hay gente que consiente a cualquier tipo de inmoralidad, se consiente a la locura. La mayor parte de los locos consienten a su locura, que les parece que a lo mejor sí que es elegante o que es muy distinguido, muy interesante. Eso se cree bastante. Mucha gente cree que los locos son muy interesantes. Yo no los encuentro interesantes, pero en fin. O bien gente consiente a la locura porque cree que con ello fastidia a tales personas. Claro que fastidia, pero en fin, se busca. Hay suicidas que lo que quieren es fastidiar al prójimo, también. Es otra manera también, consienten a esa tentación. Creo que es un concepto que en una interpretación real, efectiva de los problemas morales, hay que darle un puesto que no se le suele dar. Ahora esto plantea una consideración delicada y difícil en los asuntos morales. Creo que es menester una evaluación precisa del grado de vigor
de las vigencias y por tanto de la presión que ejercen. Ahí está la cosa. El que algo sea vigente no basta con decir eso. Hay que ver qué grado de presión tiene. Hay que averiguar, naturalmente, en qué fase están las vigencias. Puede haber una vigencia que está en su apogeo, que ejerce su plena presión. Hay vigencias que se están abriendo camino, que se están imponiendo poco a poco, todavía no. Hay otras que están ya en declinación, en vías de desaparición. Es evidente que depende del estado de la vigencia el que los recursos de que el individuo dispone para tomar posición sea más o menos eficaz. Dicho con otras palabras, no se puede prescindir de la sociedad y de la época como factores condicionantes de la moralidad y que en cierto modo permiten entender el estado moral de una sociedad o la conducta moral de los individuos. Pero no resuelven la cuestión. Con esto no se resuelve. No constituyen una justificación moral suficiente. Son simplemente un ingrediente con el cual hay que contar, al cual hay que dar su parte. Aplicando un término que se usa más en derecho, más que en moral, diríamos que hay a veces lo que se llama en derecho circunstancias atenuantes. Es evidente que don Pedro el Cruel, bueno, hizo muchas cosas que evidentemente su tiempo lo llevaba a hacerlo, eran vigentes, eran aceptadas, había muchas incitaciones para seguir ciertas conductas, le podríamos apreciar circunstancias atenuantes, pero no absolverlo. Pudo no hacer lo que hizo, pudo no ser cruel, pudo no ser liviano y antojadizo, y matar y asesinar. Otros no lo hicieron. Otros reyes no lo hicieron. Como ven ustedes, en circunstancias análogas, con las mismas presiones, se puede tener una conducta moral u otra bien distinta. Y por consiguiente, hay circunstancias atenuantes, hay circunstancias también agravantes. En derecho existe este mismo concepto. Es evidente que si alguien sin presión, comete ciertos actos, es mucho más culpable, es más responsable de ello. Como aquel famoso titular de un periódico de no sé qué país de América que decía: mata padre sin causa justificada. En la próxima conferencia no será el martes 11 me parece, sino que será, o 10, será el viernes 13, con permiso de Iberia, porque yo tengo que estar en Roma en esa fecha, pero no sé si podré estar.